Yo soy Paco Bernal y hoy vengo a hablarte de la Guerra Civil Austríaca de 1934. Febrero de 1934, 90 años de la Guerra Civil Austríaca. Segunda parte. En la primera parte de este podcast mencionábamos las tres fuerzas que estaban representadas en el Parlamento austríaco durante los convulsos tiempos de aquella Primera República. Eran, recordémoslo, los socialdemócratas, los socialcristianos y los llamados Deutschnationalen, que terminarían siendo el embrión de los nazis austríacos. Por si esto fuera poco, para complicar más el panorama, de los rescoldos de los ejércitos de la Primera Guerra Mundial y como espejo de las alas más extremas de las formaciones políticas más extremistas, surgieron organizaciones paramilitares. A la derecha, a la ultraderecha, el llamado Heimwehr, ejército patrio aproximadamente, sin clara filiación política, y a la izquierda el Republikanische Schutzbund o Alianza de Defensa Republicana, que pasaba por ser una extensión armada del Partido Socialdemócrata. Los del Heimwehr se veían a sí mismos, más que como defensores de la democracia, como garantes contra los excesos del izquierdismo, en tanto que los del Schutzbund socialdemócrata se veían a sí propios como protectores de la República, en la que aspiraban a implantar a medio plazo una dictadura del proletariado de corte soviético, o siguiendo el ejemplo de los intentos revolucionarios que, por la misma época, atravesaron como lenguas de fuego la igualmente inestable y radicalizada República de Weimar. A estos dos grupos dominantes de pistoleros también se unían en la misma época los aún insignificantes nazis. A finales de los años 20, Austria se parecía mucho a esa escena que hay en todas las películas de Sylvester Stallone, en la que del depósito de un coche empieza a salir gasolina que corre por el asfalto. Solo hacía falta una cerilla para provocar la explosión final. Llegó en enero de 1927. Se produjo en la localidad de Schattendorf, en Burgenland. Durante un tiroteo entre miembros del Schutzbund y leales al depuesto emperador de signo conservador, fueron asesinadas 2 personas. Se nos había olvidado mencionar que durante mucho tiempo, prácticamente hasta su muerte en 1922, el antiguo emperador Carlos estuvo intentando por todos los medios recuperar el trono austriaco o húngaro mediante conspiraciones que siempre terminaron abortadas. Uno de los muertos en Schattendorf, por cierto, era un niño. Los sucesos de Schattendorf se juzgaron en julio de 1927 en Viena. El proceso fue seguido con gran interés y creciente tensión por la opinión pública. En las calles había gran indignación, porque llovía sobre mojado. Hasta aquel momento había habido varios asesinatos de trabajadores en incidentes semejantes y, cuando habían sido juzgados, los acusados habían terminado con penas muy suaves. En este caso, el jurado, después de haber escuchado los testimonios de los testigos del caso y de no poder formarse una opinión sobre si las muertes habían sido el resultado de la mala suerte, consideró que los miembros del Schutzbund, que se sentaban en el banquillo de los acusados, eran inocentes, y el juez, que debía de ser simpatizante, incluso les llamó hombres de honor. La multitud, entre la que, por cierto, se encontraba un joven Elias Canetti, que aprovechó los hechos sucesivos para escribir su gran obra Masa y Poder, se echó a la calle sin que la dirección del Partido Socialdemócrata, que era el que gozaba de más implantación en las masas obreras, pudiera hacer nada para evitarlo. El gentío fuera de control se abatió sobre el Palacio de Justicia situado junto al Parlamento de Viena, prendiendo fuego al edificio que pronto estuvo ardiendo por los 4 costados. La policía recibió la orden de disparar contra los manifestantes.
La llamada Revuelta de Julio se saldó con 89 muertos, entre ellos 4 policías, casi 1.100 heridos y, lo que es peor, casi 1.000 nuevas incorporaciones a la fuerza ultraderechista del Heimwehr. Y debido a la postura inflexible del canciller, el prelado Ignaz Seipel, que justificó en todo momento la actuación de la policía, la cual había disparado contra la multitud desarmada como si se hubiera tratado de conejos, se produjeron hasta final de 1927 28.000 actos de apostasía de la Iglesia. El tornillo de la polarización estaba cada vez más tenso y la socialdemocracia, como contrapeso de un poder de signo ultraconservador, decisivamente debilitada. Hasta 1933, la espiral de violencia que tuvo su principio en estos acontecimientos se fue haciendo cada vez más profunda. A raíz de los sucesos de 1927 y con el auge creciente del nazismo alemán, el Heimwehr fue derivando más y más hacia un movimiento fascista al modelo italiano. Durante este periodo convulso y violento, empezó a cobrar más y más importancia un personaje que terminó siendo devorado por el fuego que él mismo había contribuido a encender, el canciller Engelbert Dollfuss. De él y del golpe devastador que dio a la democracia en Austria y que desencadenó la guerra civil, tratará el siguiente podcast de esta serie. Febrero de 1934, 90 años de la Guerra Civil Austriaca. Segunda parte. Guión y locución, Paco Bernal. Este es un podcast de la página Viena Directo. Si te ha gustado, pulsa el botón de me gusta y no dudes en suscribirte a mi canal para estar al tanto de todas las novedades.